Mientras hablaba el duque, las miradas de todos los comensales iban de Imbercourt a Comens, cuya turbación y tristeza, precisamente por no ser comunes en ellos, llamó sobremanera la atención al punto de que toda la jarana y las risas, provocadas en gran parte por el abundante consumo de vino, silenciaron instantáneamente, y sin que nadie pudiese explicar las causas de semejante cambio en sus espíritus, los hombres comenzaron a murmurar entre ellos como si esperaran algún acontecimiento extraordinario. ¿Qué significa este silencio, señores? Dijo el duque, alzando la voz de suyo poderosa. Para llegar a la fiesta tan silenciosos y con ese gesto adusto, era preferible que os hubieseis quedado en los pantanos, cazando garzas, o mejor aún búhos o mochuelos. Mi noble señor, dijo Comines, cuando estábamos a punto de emprender el regreso nos encontramos con el conde de Crevecoeur. ¿Cómo? ¿Ya volvió de Brabante? Seguramente habrá encontrado todo bien. El conde mismo dará cuenta en el acto a vuestra alteza de sus novedades, ya que las hemos oído imperfectamente, dijo Edimbercourt. Válgame Dios, ¿dónde está el conde? Está cambiándose de ropas para presentarse ante vuestra alteza. ¿Cambiándose de ropas? Voto a... exclamó el impaciente príncipe. ¿Qué me importan sus ropas? Creo que conspiráis con él para volverme loco. O, para decirlo con franqueza, dijo Comines, desea comunicar esas novedades en audiencia privada. Vive Dios. Ahí tenéis, mi rey, la forma como me atienden mis consejeros. Si tienen alguna noticia que consideran suficientemente importante como para llegar a nuestros oídos, muestran tal aire de gravedad y se sienten tan orgullosos como lo estaría un asno con una montura nueva. Vaya alguien a pedir a Crevecoeur que venga en el acto. Llega de la frontera de Lieja y yo, por lo menos, pronunció el nombre con cierto énfasis, no tengo en aquella zona ningún secreto que no pueda ser proclamado en presencia de todo el mundo. Todos comprendieron que el duque había bebido demasiado y aumentado con ello la natural obstinación de su carácter, y aunque más de uno de los presentes hubiese sugerido que aquella no era oportunidad para escuchar noticias ni para reunir consejo, todos conocían la impetuosidad del duque demasiado bien para aventurarse a intervenir y se sentaron esperando ansiosamente las novedades que tuviera que comunicar el conde. Pasaron algunos instantes durante los cuales el duque permaneció mirando fijamente a la puerta, dominado al parecer por la impaciencia, en tanto que los huéspedes no levantaban sus ojos de la mesa, como si con ello ocultaran su curiosidad y ansiedad. Luis fue el único que no perdió la compostura y continuó su conversación con el escudero trinchante y con el glorioso alternativamente. Al fin llegó Crevecoeur, que fue recibido con la impaciente pregunta de su amo: ¿Qué noticias tenéis de Lieja y Brabante, señor conde? La información de vuestra llegada ha alejado la alegría de nuestra mesa. Esperamos que vuestra presencia la vuelva a nosotros. Amo y señor, repuso el conde, con tono firme, pero melancólico, las noticias que os traigo son más propias de consejo que de la mesa. Soltadlas, hombre, aunque sean noticias del anticristo. ¡Oh! Ya lo imagino. Los liegenses han vuelto a amotinarse. Efectivamente, señor. Ya veis cómo he acertado enseguida lo que tanto temíais decir. Los burgueses locos están de nuevo en armas. No podría suceder en momento más oportuno, ya que ahora estaremos en condiciones de disponer del consejo de nuestro soberano, agregó, inclinándose hacia el rey Luis con una mirada llena de resentimiento, aunque reprimido, que nos enseñará cómo tratar esos amotinados. ¿Tenéis otras noticias en vuestra faltriquera? Decidlas, que luego tendréis que explicar por qué no acudisteis en ayuda del obispo. Señor, esas otras noticias son las que más me cuesta decir, y os afligirá verdaderamente el oírlas. Ni yo ni ningún caballero podríamos ser de utilidad al buen prelado. Guillermo de la Marck, en complicidad con los liegenses insurgentes, ha tomado por asalto el castillo de Jonwald y lo ha asesinado en su propio salón. ¿Lo asesinó? Repitió el duque en voz baja y profunda, pero que fue oída hasta en el rincón más alejado de la estancia en que estaban reunidos. ¿Os habréis dejado engañar por alguna información equivocada? Es imposible. Por desgracia, señor, la he recibido de un testigo, arquero de la guardia escocesa del rey de Francia, que estaba en el salón cuando se cometió el crimen por orden de Guillermo de la Marck, y que indudablemente era cómplice y colaborador en ese horrible sacrilegio, exclamó el duque, irguiéndose y dando una patada con tanta furia que hizo saltar en pedazos la pequeña tarima que había delante de él. Cerrad las puertas de este salón, caballeros.
cuidad las ventanas, que ningún extranjero se mueva de su silla, bajo pena de su vida. Caballeros de mi casa, desenvainad vuestras espadas. Y volviéndose hacia Luis, llevó su mano lenta y deliberadamente al puño de su arma, en tanto que el rey, sin demostrar temor ni adoptar actitud defensiva alguna, se limitaba a decir: «Estas noticias han trastornado vuestra razón, querido primo». «No», repuso el duque con terrible acento, «no han hecho más que despertar un justo resentimiento que durante mucho tiempo he querido ahogar por triviales consideraciones de circunstancias y lugares. Asesino de tu hermano, rebelde contra tu padre, tirano de tus súbditos, aliado traidor, rey perjuro, caballero sin honor, estás en mi poder y lo agradezco a Dios. Agradecedlo más bien a mi locura, pues cuando nos encontramos en Montlhéry en condiciones más iguales, creo que hubisteis querido estar más alejado de mí que lo que estáis en este instante». El duque continuaba con la mano sobre la empuñadura, pero no se decidía a hacer uso de su arma contra un enemigo que no oponía la menor resistencia, lo que hubiera sin duda provocado la tragedia. Entretanto, habíase generalizado la confusión en el salón, cuyas puertas estaban cerradas y vigiladas por orden del duque. Sin embargo, varios nobles franceses, a pesar de lo reducido de su número, abandonaron sus sillas y se prepararon para la defensa de su soberano. Luis no había dirigido la palabra a Orleans ni a Dunois desde que los liberara de su encierro en el castillo de Lorges, si es que puede llamarse liberación el verse arrastrados en el cortejo del rey Luis y ser motivo de sospechas más que de respeto y consideración. Pero fue la voz de Dunois la primera que se oyó en el tumulto cuando se dirigió al duque de Borgoña. «Señor duque, habéis olvidado que sois vasallo de Francia y que nosotros, vuestros huéspedes, somos franceses. Si ponéis una mano encima de nuestro monarca, preparaos para soportar las peores consecuencias de nuestra desesperación, pues podéis creerme que nos embriagaremos tanto con sangre de Borgoña como lo hemos hecho con su vino. Valor, mi señor de Orleans, y vosotros, caballeros de Francia, colocaos al lado del príncipe Dunois e imitadlo». En esos momentos, cuando un rey puede ver en quiénes debe confiar, los pocos nobles y caballeros independientes que atendían a Luis, la mayoría de los cuales sólo había recibido de él muestras de desprecio, sin tener en cuenta la perspectiva de enfrentar fuerzas infinitamente superiores y la certeza de ser destruidos si se diera el caso de llegar a las manos, se apresuraron a rodear a Dunois hacia la cabecera de la mesa donde estaban sentados los dos príncipes. Por el contrario, los representantes y demás individuos que Luis elevara por encima del nivel que les correspondía, dándoles una importancia a la que en nada eran merecedores, demostraron cobardía y falta de ánimo y quedáronse en sus asientos resueltos, al parecer, a no arriesgar su vida por intervenir, pasara lo que pasara, en su benefactor. El primero del grupo más generoso fue el venerable Lord Crawford, quien, con una agilidad que nadie hubiera esperado de sus años, se abrió paso, venciendo toda oposición, que no fue grande, pues muchos de los borgoñones, ya fuera por honor o por el secreto deseo de evitar el golpe que se preveía contra Luis, le dieron paso, y se interpuso osadamente entre el rey y el duque. Calóse el sombrero del que escapaban en desorden sus blancos cabellos, sus pálidas mejillas y su frente arrugada adquirieron nuevos colores, y sus ojos cansados brillaron con el fuego de un valiente que está dispuesto a iniciar una acción desesperada. Su capa pendía de un hombro, y su gesto anticipó la disposición para envolverla en el brazo izquierdo tan pronto como desenvainara su espada con el derecho. He luchado por su padre y su abuelo, fue todo lo que dijo, y por San Andrés que no lo abandonaré en este trance, termine como termine. Todo esto, que llevó algún tiempo en describir, sucedió en realidad con la rapidez del rayo, pues tan pronto asumió el duque su gesto amenazador, Crawford se arrojó entre él y el motivo de su venganza, y los caballeros franceses, agrupándose sin pérdida de tiempo, se dirigieron hacia el mismo punto. El duque de Borgoña permanecía aún con la mano en el puño de la espada, al parecer a punto de dar la señal de un ataque general, que forzosamente hubiese terminado con el exterminio del bando más débil, cuando se adelantó Crèvecoeur y exclamó con voz de trueno: «Mi señor de Borgoña, tened cuidado con lo que hacéis. Esta es vuestra residencia, sois vasallo del rey, no manchéis vuestra casa con la sangre de vuestro huésped, no arrojéis la sangre del soberano sobre el mismo trono que habéis hecho levantar para él, y al cual acudió bajo vuestra salvaguardia. Por el honor de vuestra casa, no intentéis vengar un crimen horrible con otro peor aún. Salid de mi camino, Crèvecoeur, dejad el paso libre a mi venganza, salid de mi camino, la cólera de los príncipes es tan temible como la del cielo. Sí,
pero solamente cuando, como la cólera del cielo es justa, repuso Crevecoeur con firmeza. Permitidme que os ruegue, señor, que dominéis la violencia de vuestro carácter, aunque se considere justamente ofendido, y en cuanto a vosotros, caballeros de Francia, toda resistencia sería inútil. Permitidme que os aconseje evitar en lo posible derramar sangre. Tiene razón, dijo Luis, cuya sangre fría no lo abandonó ni en aquel momento espantoso, y comprendía fácilmente que si se iniciaba una lucha el mismo calor del combate provocaría violencias que tal vez pudieran evitarse manteniéndose la paz. Primo de Orleans, buen Dunois, y vos, mi fiel Crawford, continuó, no provoquéis desgracias y derramamientos de sangre tomando la ofensa demasiado a pecho. Mi primo se ha irritado por la noticia de la muerte de un amigo tan querido como el venerable obispo de Lieja, cuyo asesinato no lamento menos. Celos antiguos y desgraciadamente renovados le hacen sospechar que yo haya provocado un crimen que me llena de horror. Si nuestro anfitrión decidiera asesinarnos en este lugar, a mí y a mis servidores, ante la falsa impresión de que tengo algo que ver en tan lamentable hecho, nuestra suerte no mejoraría, sino todo lo contrario, con nuestra resistencia. Por lo tanto, retiraos, Crawford, aunque fueran estas mis últimas palabras, hablo como rey a su oficial y reclamo obediencia. Retiraos, y si os exige, entregad vuestra espada. Os ordeno que lo hagáis, y vuestro juramento os obliga a obedecerme. Es verdad, señor, repuso Crawford, retrocediendo y envainando de nuevo su espada. Es posible que todo sea verdad, pero por mi honor, si yo estuviese a la cabeza de 70 de mis valientes muchachos, en lugar de verme bajo el peso de un número igual de años, me gustaría ver cómo se portaban estos valientes con sus cadenas de oro y sus sombreros tan adornados. El duque permaneció en silencio, con los ojos fijos en el suelo durante un buen rato, y luego dijo con amarga ironía: «Decís bien, Crevecoeur, y mi honor exige que las obligaciones hacia este gran rey, mi amado huésped, no sean pagadas con tanta precipitación como me propuse en mi primer arrebato de ira. Actuaremos en forma que conozca Europa la justicia de mis procederes. Caballeros franceses, debéis rendir vuestras armas a mis oficiales. Vuestro amo ha roto la tregua y no hay motivos para que la continuemos. Sin embargo, considerando vuestros sentimientos y por respeto a la clase que ha deshonrado y a la estirpe que tan poco honra, no pido la espada de mi primo Luis». «Ninguno de nosotros», dijo Dunois, «entregará su arma ni abandonará el salón a menos que se nos dé seguridades sobre la vida de nuestro rey». «Tampoco los miembros de la Guardia Escocesa», exclamó Crawford, «depondrán sus armas, salvo que lo ordene el rey de Francia o el gran condestable». «Valiente Dunois, y vos, mi fiel Crawford», dijo Luis, «vuestro celo me traerá más mal que bien. Confío», continuó con dignidad, «en la justicia de mi causa más que en una resistencia inútil que no haría sino provocar la muerte de mis servidores mejores y más valientes. Entregad vuestras espadas. Los nobles borgoñones que reciban esas honrosas prendas estarán en mejores condiciones para protegeros a vosotros y a mí. Entregad vuestras espadas. Yo os lo ordeno». Fue así como, en una emergencia tan terrible, Luis demostró la rapidez de decisión y clarividencia que podían salvar su vida. Comprendía que mientras no llegaran a las manos contrarias con la ayuda de la mayoría de los nobles allí presentes para moderar la furia de su príncipe, en cambio, iniciada la lucha, poco tardarían en matarlo con su reducido grupo de servidores. Sin embargo, sus enemigos más encarnizados han debido confesar que no hubo en su actitud nada de cobarde ni de bajo. No procuró convertir en frenesí la cólera del duque, pero no demostró temor ni se rebajó ante él. Continuó mirándolo con la atención fija y tranquila de un valiente que contempla los gestos de un loco, y comprendiendo que su propia tranquilidad obraba como freno insensible pero poderoso sobre la rabia del insano. Crawford, ante la orden del rey, tendió su espada a Crevecoeur a tiempo que exclamaba: «Tomadla, y que el diablo os permita disfrutar de ella. No es deshonra para quien la rinde, porque no nos hemos batido». «Basta, caballeros», dijo el duque con la voz quebrantada del hombre a quien la cólera apenas le permite pronunciar las palabras. «Conservad vuestras espadas, bastará con vuestra promesa de no usarlas. En cuanto a vos, Luis de Valois, debéis consideraros como mi prisionero hasta que se justifique que no habéis sido cómplice del sacrílego del sacrilegio y el crimen llevado al castillo llevando al castillo a la torre del conde Herberto, que 6 caballeros de su séquito a su elección queden para atenderlo. Lord Crawford, vuestra guardia, deberá abandonar el castillo y será alojada honrosamente en otro lugar. Al
Álcense todos los puentes y bájense los rastrillos, pónganse triple guardia en las puertas de la ciudad, amarrad el puente flotante en la costa derecha, que rodeen el castillo mis balones negros y que se tripliquen los centinelas de todos los puestos. Vos, Dimbercourt, cuidaréis que patrullas de caballería e infantería recorran la ciudad cada media hora durante la noche y cada hora durante el día, si en realidad sigue siendo necesaria esa guardia cuando llegue el día, pues es probable que terminemos pronto con este asunto. Vigilad bien la persona de Luis, si cuidáis vuestra vida.